Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas. Llegamos al cuarto domingo de la Cuaresma y con eso más de la mitad de la Cuaresma se ha ido rapidísimo. Y el tema central en la Cuaresma de este año, no hay duda que sigue siendo el año de la misericordia. Y en este cuarto domingo de Cuaresma, marcado muy especialmente por la lectura en el Evangelio de una de las parábolas de la misericordia. La parábola llamada muchas veces del hijo pródigo, cuando se centra la atención en la actitud del jovencito que se fue de casa exigiendo su herencia y luego malgastándola en una mala vida. O también llamada parábola del Padre Bueno o del Padre Providente, cuando ponemos nuestra atención en el personaje que en realidad es el personaje central de esa parábola. No es el pecador, sino es el Padre Bueno que perdona a aquel muchacho. La parábola de la misericordia, que podemos decir es central en todo el Evangelio de Lucas, que tiene siempre este tono de la misericordia, este tono de la predilección de Dios por el pequeño, el pobre, el hambriento y el pecador. Y es muy importante centrar nuestra atención no en los pecados de aquel joven, ni siquiera en su arrepentimiento o en su mala vida, como muchas veces se hace, sino centrar nuestra atención en la parábola del Padre. No olvidemos que es el mensaje central de Jesús. Dios es Abba. Mientras a veces en nuestra propia vida y en la vida de la Iglesia manejamos unas imágenes distorsionadas de Dios, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 nos ayuda a centrar la atención sobre el Abba, como se le decía al papá en los términos familiares y cariñosos en el mundo hebreo, arameo de Jesús. Centrar nuestra atención en Dios, que es Abba, puesto que también hay que dejar de lado algunas otras imágenes de Dios que siempre están presentes en nuestro horizonte cultural o religioso. Una de esas imágenes es el Dios todopoderoso, aquel que ha heredado un poco las características del antiguo Zeus de los griegos. Los griegos consideraban al Dios mayor entre otros dioses, a Zeus. Era todopoderoso, incluso dentro de otros dioses del panteón griego. Nuestro Dios se le llama muchas veces todopoderoso. Sin embargo, ya Santo Tomás de Aquino hace una reflexión al respecto, diciendo que Dios manifiesta su poder, su omnipotencia. Esa era una de las características de Dios en la filosofía griega, omnipotente. Dios manifiesta su omnipotencia, dice Santo Tomás de Aquino, precisamente en el perdón y la misericordia. Y traigo a colación el número 6 de la bula del Papa, el rostro de la misericordia, la bula con que ha convocado este año santo. Y dice en ese número 6, citando a Santo Tomás de Aquino: es propio de Dios,
usar misericordia. Y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Y continúa la reflexión del Papa Francisco en torno a esta característica de Dios. Y nos dice: las palabras de Santo Tomás de Aquino muestran cuánto la misericordia divina no sea en absoluto un signo de debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Alguien que perdona demasiado, pues se le considera a veces como débil, como frágil, incapaz de castigar y de exigir. Claro que también podemos caer en el otro extremo. Primero de pensar en un Dios todopoderoso, omnipotente, exigente, implacable, podemos pasar también al otro extremo. Un Dios débil, bonachón, manipulable y por lo tanto tampoco allí está la verdadera imagen de Dios que Jesús nos ha revelado y que este capítulo 15 de San Lucas nos manifiesta. Dice el Papa: es por esto que la liturgia, en una de las colectas más antiguas, en una de las oraciones de la misa, invita a orar diciendo: oh Dios, que revelas tu omnipotencia, sobre todo en la misericordia y el perdón. Dios será siempre para la humanidad como aquel que está presente, cercano, santo y misericordioso. Hemos de pensar, por lo tanto, en este Dios que es sobre todo misericordia. Ahí está su característica principal. Y la misericordia no es debilidad, no es injusticia que no castiga, no es bonachonería que no exige ningún cambio. No, esa misericordia, esa capacidad de Dios de perdonar todo y a todos y de tener un corazón acogedor, es precisamente lo que no solo invita, sino como que empuja al cambio y a la conversión y a tener una actitud diferente. No es pues una mera bonachonería, es el camino de Dios que, perdonando, se vuelve al mismo tiempo el camino del cambio y de la conversión. El Papa Francisco en esta bula va desarrollando algunos otros aspectos de esta misericordia divina que se van encontrando a lo largo del Antiguo Testamento. Y nos dice también que, en primer lugar, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 103, que es uno de los salmos de la misericordia, dice: Él perdona todas tus culpas, cura todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericordia. Es interesante fijarnos en cuántos textos del Antiguo Testamento manifiestan este amor misericordioso de Dios, ya en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en estas escrituras hebreas, a las que nosotros llamamos Antiguo Testamento, era la Biblia del pueblo judío, la Biblia de Jesús en el Antiguo Testamento, pues tiene también rasgos de este Dios que castiga, de este Dios que acaba con los enemigos de Israel, de este Dios de la venganza, de este Dios que hace uso de su poder para vencer el mal, un poco con la violencia, un poco con la coacción. En el Antiguo Testamento también encontramos ciertos rasgos de este Dios todopoderoso, vengativo, fuerte, castigador del mal, destructor de los enemigos de Israel, etc. Pero es necesario que también en las escrituras hebreas nosotros pongamos atención a cuántos rasgos de la misericordia y del amor se nos narran y que son precisamente aquellos en los que Jesús se fijó. También el Salmo
146 dice, libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos, levanta al caído, protege a los extranjeros, ama a los justos y entorpece el camino de los malvados. Así pues, en todo el Antiguo Testamento, la misericordia, dice el Papa Francisco, no es una idea abstracta, no, es una realidad concreta con la cual Él revela su amor. Vale decir que se trata realmente de un amor visceral. Proviene desde lo más íntimo del corazón de Dios como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón. El Salmo 136 es otro maravilloso ejemplo de este elogio de la misericordia en el Antiguo Testamento. Este salmo va narrando todos los prodigios y las grandezas de Dios a lo largo de la historia de Israel y repite como un estribillo, como un corito después de cada estrofa, eterna es su misericordia. En razón de la misericordia, dice el Papa Francisco, todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un amor salvífico. La misericordia hace de la historia de Dios con Israel una historia de salvación. En el Salmo 136, que les invito a meditar en este domingo muy especialmente, se repite continuamente, eterna es su misericordia. Y parece un intento, dice el Papa Francisco, de romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo todo, toda la historia de Israel, y ahí podemos también poner la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, nuestra misma historia, bajo la mirada misericordiosa del Padre. Y nos recuerda el Papa Francisco que antes de la pasión Jesús oró con este salmo de la misericordia, como lo atestigua el evangelista San Mateo cuando dice que después de haber cantado el himno, Jesús con sus discípulos salieron hasta el monte de los olivos. Así se le llamaba a este salmo, que se cantaba de una manera solemne y familiar al mismo tiempo en la cena pascual, puesto que la cena pascual era justamente el recuerdo del éxodo y de la liberación del pecado y de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, es un salmo básico, un salmo importante, el Salmo 136. Luego, ya en el Nuevo Testamento, por supuesto, los rasgos que nos manifiestan este amor de Dios los encontramos de una manera muy particular y con frases muy claras en todo el Evangelio de San Juan, en donde encontramos la definición por excelencia de Dios. Dios es amor. 1 Juan 4, versículo 8, versículo 16. Afirma por la primera y única vez en toda la Escritura el Evangelio de San Juan. Este amor se ha hecho visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona, su actitud, sus enseñanzas no son otra cosa sino amor. En este año se están celebrando también los 10 años de la bellísima carta encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, por su nombre en latín, Dios es amor. Y sería bueno que volviéramos sobre la profundidad, sobre la belleza de esa reflexión que hace el Papa emérito Benedicto XVI en la carta encíclica Dios es amor. Y fíjense que no es un texto filosófico enredado, intelectual. A veces se ha criticado al Papa Benedicto de mucha intelectualidad. Debo decirles con toda franqueza que esa carta encíclica del Papa Benedicto es realmente muy sabrosa para entender bien, para ahondar
en lo que Dios es, en esa definición esencial de Dios. Es amor. No se trata de una característica aparte. Dios es amor y no puede ser otra cosa sino amor. A lo largo de su vida continúa la reflexión del Papa Francisco en la encíclica, en la bula para este año de la misericordia. En muchas ocasiones de la vida de Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas. A causa de ese amor compasivo, curó a los enfermos que le presentaban, sació el hambre de la muchedumbre que le seguía. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Y podemos recorrer la vida de Jesús en su camino por Judea y por Galilea, cuando se encuentra con la viuda de Naín, que iba a enterrar a su hijo único y que se acerca con compasión y misericordia. También, después de haber liberado al endemoniado en Gerasa, siente también compasión por aquel hombre que sufría y dice: anuncia lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo. Mientras los demás despreciaban y excluían a aquel pobre hombre enfermo, endemoniado, Jesús mostró compasión, cercanía y lo liberó. También la vocación de Mateo, el propio evangelista, se coloca en el horizonte de la misericordia. Fíjense que Mateo era un publicano cobrador de impuestos, era alguien odiado, muy mal visto. Y Jesús le mira y tiene misericordia de él. Fíjense ustedes que eso es lo que dice San Beda el Venerable, comentando la escena del Evangelio de la vocación de Mateo. Dice San Beda que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió. Y dice el Papa Francisco: siempre me ha cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema. En una iglesia de Roma, en la iglesia de San Luis de los Franceses, hay una pintura muy famosa de Caravaggio, que ahora precisamente se ha hecho más famosa porque el Papa Francisco dijo que a veces pasaba a esa iglesia y se detenía unos momentos ante esa pintura de la llamada de Jesús a Mateo. Y dice que él mismo se sintió siempre identificado con esa llamada. Dios tuvo misericordia de él y lo eligió. Y tanto que el Papa Francisco ha hecho de esa frase de San Beda el Venerable el lema de su pontificado. En latín, miserando atque eligendo, que significa lo miró con amor misericordioso y lo eligió. No hay duda que en las parábolas de la misericordia, las de Lucas 15 y en particular la del Hijo Pródigo que en este fin de semana se contempla, se nos revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que no se da por vencido hasta que no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. En el número 9 de la bula del año de la misericordia, continúa el Papa haciendo un comentario sobre textos de la Sagrada Escritura. Podemos ver en este domingo del número 6 al número 9, es lo que estoy compartiendo con ustedes ahora, en donde el Papa hace esta reflexión sobre los diversos textos de la Escritura que hablan de la misericordia.
De otra parábola, además, dice en el número 9 el Papa, podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo de vida cristiana. Provocado por la pregunta de Pedro sobre cuántas veces tiene que perdonar, Jesús le dice a Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y pronunció la parábola del siervo despiadado, que, llamado por el patrón a restituir una grande suma, le suplica de rodillas, y el patrón le condona la deuda. Eso lo encontramos en el capítulo 18 de San Mateo. Pero que le habían perdonado toda la deuda, inmediatamente encuentra a otro siervo que le debía poco. Era muy poquito en comparación con lo que a él se le había perdonado y sin embargo, aunque le suplica de rodillas, él se niega a perdonarlo y lo hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita mucho y llamando a aquel siervo le dice, ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Es ese amor compasivo y misericordioso del Padre que es una llamada para que nosotros también nos identifiquemos con ese Padre. Hay un libro muy hermoso de Henry Nouwen que habla justamente en una de sus páginas, es todo un comentario sobre San Lucas 15, la parábola del Padre Providente, y dice, a veces solemos identificarnos solamente con el joven pecador que se arrepintió, se convirtió, volvió a la casa, fue perdonado. Pero hay que también saber identificarse con las entrañas misericordiosas y piadosas del Padre, que es la actitud fundamental a la que estamos llamados a poner en práctica con nuestros semejantes. La parábola, dice el Papa, ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Esta parábola del siervo despiadado, así se llama. Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que se convierte en el criterio para saber quiénes son verdaderamente sus hijos. Solamente el que tiene unas auténticas entrañas de misericordia puede ser llamado hijo de Dios y hermano de los otros, que también serán pobres y pecadores. Fue aquello en lo que no entendió bien el hermano mayor en la parábola que hoy escuchamos en la Escritura, en San Lucas. El hermano mayor no tuvo un corazón compasivo y misericordioso hacia su hermano menor que volvió a la casa. Por el contrario, se portó duro, exigente, enojado. Es por lo tanto, también ahora haciendo un comentario de la carta de San Pablo a los Efesios, que el Papa nos dice, dejar caer el rencor, la rabia y la violencia y la venganza son condiciones para vivir felices. Acojamos la exhortación del apóstol en la carta a los Efesios. No permitan que la noche los sorprenda enojados. Cada día puede tener uno ocasiones para enojarse, como el enojo que vivió este hermano cuando su hermano menor volvió a la casa y no lo reconoció ni siquiera como hermano y dijo, ese hijo tuyo. Se fue a la cama después con el rencor, con el enojo en el corazón. No permitan que la noche los sorprenda enojados. El padre de la parábola, sin duda, no es un padre enojado. Estos días de la Cuaresma se comienza a cantar de nuevo aquel canto que a la gente le gusta mucho, no estés eternamente enojado, perdona a tu pueblo, Señor. No sé por qué ha pegado tanto ese estribillo que se repite tanto en ese canto. Sería bueno revisar si está bien seguir cantando eso, puesto que estamos expresando que nuestro Dios es un Dios que está constantemente enojado y al que hay que aplacar porque puede desatar su ira y su enojo, su venganza sobre nosotros.
una visión incorrecta de Dios, el Dios del enojo, el Dios de la venganza. Como se puede notar, va concluyendo el Papa en estas sus reflexiones bíblicas, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Nos ama y la única manera como puede amarnos es con misericordia, porque somos pobres, pecadores, limitados, frágiles, pero somos obra suya y creación suya, y nos ama tal como somos. Y precisamente en esa convicción es que el cambio y la superación del mal puede surgir de nuestro corazón. Dice Francisco, el Papa, él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. ¿Verdad que nos suena eso muy bien cuando decimos aquel dicho, obras son amores y no buenas razones? El amor es siempre práctico, es siempre una actitud, no es nada más una palabra abstracta, no es un pensamiento lejano. La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Dios es el Dios de la alegría. Las parábolas de la misericordia se manifiestan siempre en que terminan con el gozo de la mujer que encontró la moneda perdida, el gozo del Padre que hace una gran fiesta porque ha vuelto el Hijo, el gozo de Dios en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, el gozo del que había perdido algo y lo vuelve a encontrar. Nuestro Dios es el Dios de la alegría del reino de Dios, no es el Dios del enojo y de la absoluta intolerancia. Agradezco su atención en este cuarto domingo de la Cuaresma y hasta la próxima. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.